911, what's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les traigo el caso de Dagmar Overby, una de las asesinas en serie más famosas en la historia de Dinamarca. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma en que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La historia que tengo para ustedes el día de hoy no es tan conocida a nivel mundial, pero sí en Dinamarca. De hecho, la protagonista es considerada una de las mayores asesinas en la historia del país, conocida popularmente como la asesina de niños. Les estoy hablando de Dagmar Overby, y antes de contarles los hechos que la llevaron a tener esa reputación, me gustaría empezar dándoles un breve contexto de su historia. Dagmar nació en abril de 1887, hija de Søren Overby y Anne-Marie Christiandatter, una pareja de origen muy humilde. Según los testimonios de la misma Dagmar cuando el caso tomó relevancia, su infancia estuvo marcada por abusos por parte de distintos familiares, pero esto no se ha podido comprobar en la investigación. Poco después de cumplir 12 años, Dagmar se escapó de su casa y empezó a robar muy frecuentemente, algo por lo que terminó pasando un tiempo en la cárcel. Cuando salió, mientras trabajaba como moza en un restaurante, se enamoró de un hombre y tuvo su primer hijo con él. Un bebé que murió misteriosamente poco después de que la pareja se separó. Según los datos de aquel momento, el bebé tenía todos los síntomas de haber sido asfixiado, pero el forense concluyó que la causa de muerte fue neumonía. Para 1912, Dagmar se enamoró de otro hombre, Jens Sørensen Svein. Pero esta relación empezó con el pie izquierdo, porque al conocer a Jens, Dagmar estaba embarazada de otro hombre. Para perseguir esta relación, la mujer decidió dar en adopción a Irena, su bebé, apenas nació, y poco tiempo después quedó embarazada de Jens, que como no tenía intenciones de convertirse en padre, terminó rompiendo la relación. Cuando nace este bebé, Dagmar decide directamente dejarlo abandonado en un pajar. Bien, 3 años después de haber dado en adopción a Irena, su segunda bebé, Dagmar se arrepiente, la vuelve a buscar y se la lleva a vivir a Copenhague para empezar un nuevo capítulo en la vida de ambas. Y así empezó a forjar el negocio que la llevaría a la cárcel. Resulta que para ese entonces no había demasiadas oportunidades laborales para Dagmar porque tenía una personalidad muy conflictiva y se sabía que solía robar bastante. Entonces se le ocurrió una idea para poder mantenerse a ella y a su hija: trabajar como mediadora entre familias con bebés recién nacidos que no deseaban y familias que quisieran adoptar. En esa época, las mujeres no tenían demasiadas opciones cuando se trataba de embarazos no deseados o producto de relaciones extramatrimoniales. Y ahí es donde Dagmar vio una oportunidad. Lo que ella le ofrecía a estas familias era llevarse al bebé en cuestión y por una gran suma de dinero, hacer de mediadora y entregárselo a alguna familia que estuviera buscando un bebé para adoptar.
Y no solo eso, sino que Dagmar no hacía ninguna pregunta al respecto, algo que muchas familias de la época agradecían, teniendo en cuenta que algunos de estos bebés eran productos de amoríos o de situaciones que consideraban que no estaban bien vistas en la sociedad. Si bien este trabajo no era ilegal en ese momento, tampoco estaba bien visto, por lo que Dagmar tenía que ser muy cuidadosa con lo que hacía. El problema con el negocio de esta joven es que los bebés que caían en sus manos jamás llegaban a esas familias que supuestamente los estaban esperando, sino que eran asesinados casi inmediatamente por Dagmar. Sí, así como lo oyen. Una vez que se hacía con el dinero, la mujer encontraba la manera de deshacerse del bebé. Y esto no lo hizo una sola vez. Lo hizo al menos en 15 oportunidades y de diferentes maneras. Por un tiempo, Dagmar se salió con la suya y su negocio empezó a crecer cada vez más. Sin embargo, les diría casi que de casualidad, un día se le terminó la suerte de la mano de su última cliente. Esta mujer era una joven madre llamada Caroline Aegesen y estaba en la misma situación que el resto de las madres que contactaban a Dagmar. Tenía una bebé recién nacida y necesitaba encontrarle una familia que pudiera hacerse cargo de ella. Así es como se contacta con la protagonista de este caso, arreglan un encuentro, Caroline le da el bebé, el dinero y sigue con su día. Sin embargo, al día siguiente del encuentro, la joven madre se arrepiente de haber entregado a su hija y decide acercarse a la casa de Dagmar para pedírsela nuevamente. Pero supuestamente a la bebé ya la habían adoptado. O eso era al menos lo que decía Dagmar. Cuando le preguntó dónde era la dirección de esta nueva familia, para ir a buscarla directamente, Dagmar no supo contestar. Dijo que no se acordaba, pero según ella, la había entregado el día anterior. Por supuesto, esto le llamó muchísimo la atención a Caroline y se contactó con la policía, que decidió investigar de inmediato el departamento de Dagmar. Allí encontraron algo que los dejó en estado de shock. En la estufa de la casa estaban los restos de la bebé absolutamente quemados. Y no solo eso. En distintos cajones del lugar había pedazos de hueso quemados de otros cadáveres. Frente a estos descubrimientos, Dagmar fue arrestada de inmediato. En interrogatorios posteriores, Dagmar Overby confesó haber asesinado a 16 bebés, entre ellos a su propio hijo. Los métodos con los que los asesinaba variaban. A algunos los quemaba en la estufa y guardaba las cenizas, a otros los ahogaba o directamente los estrangulaba y enterraba los cuerpos en la parte trasera de su casa. El abogado de esta mujer, por su parte, intentó convencer en todo momento a quienes la juzgaban de que Dagmar no tenía la culpa, de que la estaba pasando mal por la triste infancia que vivió y que esto en realidad era responsabilidad de las madres que querían deshacerse de sus hijos. Pero ninguna de sus estrategias sirvió demasiado. A pesar de la confesión por parte de la asesina, solo se pudieron comprobar 9 de sus asesinatos, y por ellos fue condenada a pena de muerte. Sin embargo, esta condena se terminó modificando a cadena perpetua, y así Dagmar Overby fue directamente a la cárcel hasta 1929, año en que falleció mientras cumplía su condena en la cárcel de mujeres de Christianshavn. El caso de Dagmar sirvió para generar conciencia en el país sobre la problemática de estos bebés, que como eran concebidos fuera del matrimonio o no deseados por las familias, nacían en absoluto secreto sin tener garantizadas las condiciones mínimas para vivir. Como si esto fuera poco, iban a parar a manos de gente que prometía darles un futuro mejor, pero solamente lo hacían por el dinero involucrado. Entonces,
Luego de la condena de Dagmar, se modificaron las leyes para llevar un registro más detallado de todos los nacimientos y así poder garantizarle a cada bebé de Dinamarca un futuro más seguro. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app/Un Rato de Misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.